Hola Solar Cinema Girls, hola a todos. Otra semana en Uruguay. Traverso dejó el noticiero, hubo un incendio en lo de Aguerre, un joven se entrenó en la Rambla, hubo una batalla de breakdance en la Plaza de los Bomberos, Suárez metió un golazo, Forlán respondió preguntas de sus fans, un hombre se enfrentó a un cangrejo, la Floresta recibió un desfile de cachilas, Pancho agarró una ola, Joaco demostró sus habilidades en el rock and samba y Cecilia cantó con su loro. Otra semana en Uruguay. ¿En qué piensan si les hablo del Río de la Plata, del mate, de los gauchos o de la tira de asado? Pues no hablamos de Argentina, sino de Uruguay. Un joven argentino da su opinión acerca de las diferencias que hay entre ambos países. La primera diferencia es el acento. Obviamente nosotros tenemos uno más lindo que ellos. Y el Mundial de Tango se hace en Buenos Aires, así que somos mejores. Este joven desconoce que Uruguay es el mejor país. Pero si hay algo que nos destaca a los argentinos, son las mujeres. En esto capaz que tiene razón, pero nosotros tenemos con qué defendernos, como bien muestra este video de una agencia de castings. Bienvenidos a Montevideo, Minnesota. Este video no es de esta semana, pero no importa. Tienen que conocer la ciudad de Montevideo, al norte de los Estados Unidos, donde entre otras cosas hacen asados, tienen estatuas de Artigas, cuadros de Artigas y hasta hacen una celebración el día de su natalicio. ¡Peñarol Nacional! ¡Peñarol Nacional! ¡Peñarol Nacional! Por favor, ven a visitarnos. Hasta luego. En Paso de los Toros, un hombre realiza una arriesgada y confusa maniobra para desviar parte de la caravana de Rutas de América. A una joven le tocó sentarse al lado de alguien que ronca durante el trayecto entre La Paloma y Montevideo. Voy a hacer algo imposible. Chanchi le demuestra a su familia que las apariencias engañan. Voy a pasar por ese agujerito. Es increíble. No puedo creer. En Balizas, unos jóvenes se acuerdan de nosotros en plena cantarola. Pero vamos a cantar algo bueno. Negro, vamos a cerrar el video. ¿Querés mandarle un saludo a alguien de YouTube? Para que venga YouTube y Uruguay, por favor, te pido. Y un saludo para Tiranos Temblados. Un abrazo y un saludo desde acá a la gente de Tiranos Temblados. Quien también nos saluda, en este caso desde Piriápolis, es Piscuajo, un popular usuario de YouTube que recorre nuestro país registrando todo lo que encuentra a su paso, desde paseos por las ferias o carnicerías hasta accidentes de tránsito, desastres naturales y caballos sueltos. Filmación que lo llevó hasta el noticiero. Y comiendo un poco de basura que estaba en el medio, al costado del semáforo. Bastante complicado porque había mucho tráfico en ese momento. Una nueva moda de internet llegó a nuestro país. Se llama Harlem Shake y solo en esta semana se hicieron más de 20 en Uruguay. Para destacar, el hombre que intenta trepar la enredadera, la niña que solamente saca la lengua, el turco Abdala y el langolango de Batman. En la escena musical de esta semana, unas chicas hicieron karaoke, Daniel nos regaló un poco de folclore, Me revolía de las flores. un joven tocó y cantó un cover de Insania Stockholm, Tino Cicadian canta Dale Guacha. Dale guacha, vas a tener que moverte. Dale guacha, voy a tener que someterte. Y conocemos a Pololo, la versión uruguaya de Peter Languila. Unos amigos filmaban lo que parecería ser un cometa cuando de repente realizó este extraño movimiento. Nuestro enigma de la semana. What the fuck? What the fuck? Los postulantes a crack de esta semana son estos jóvenes de Maldonado que consiguieron divertirse en el liceo, este hombre que voló sobre la playa de Punta del Este,
estos jóvenes que derrapan en triciclo, este niño de 4 años que hace beatbox y nuestro ganador, el candombe de la axila. El crack de la semana. Y el video al pedo de esta semana es para esta joven que se filma al pie. Gracias igual, YouTube. Así que gracias, YouTube, por todo lo que nos das. Y un aplauso. Y todo esto pasó solo en una semana.